El manhwa comienza con dos personajes a punto de hacer el delicioso y de fondo nos cuentan sobre los vampiros, una especie que en ese mundo mitológico se alimenta de sangre humana. Las historias clásicas sobre los vampiros dicen que no pueden entrar a una casa sin ser invitados, no pueden cruzar cuerpos de agua y se convierten en cenizas bajo la luz del sol. Sin embargo, en este universo, esas reglas no aplican. Los vampiros viven su vida cotidiana como cualquier humano. Esta información es compartida por nuestro protagonista, Edward, quien también es un vampiro de 201 años. Durante siglos, su especie ha permanecido en las sombras, cazando humanos de manera discreta, utilizando la magia de la hipnosis para pasar desapercibidos. Fue a mediados de 1650 cuando los vampiros empezaron a hacerse conocidos, y poco a poco, la sociedad humana comenzó a aceptarlos, hasta el punto de convertirlos en figuras icónicas de la cultura popular. Edward tiene una esperanza de vida de 1000 años y varias habilidades mágicas, como la hipnosis y la transformación. A pesar de eso, trabaja a medio tiempo en una cafetería, no por necesidad económica, sino para demostrar que es un vampiro responsable y autosuficiente. Esto surgió por consejo de su abuelo, quien le sugirió que ahorrara durante 900 años para disfrutar el resto de su vida sin preocupaciones. Aunque los vampiros viven mucho más que los humanos, también necesitan mantenerse ocupados para no perder la cordura, debido a su larga vida. Edward lleva mucho tiempo sin beber sangre, y aunque puede comer comida normal, está cansado de hacerlo. Su objetivo ahora es encontrar una presa adecuada. En ese momento, un chico que frecuenta su cafetería capta su atención. Edward, usando sus conocimientos de un libro de caza para vampiros principiantes, identifica que el chico rubio parece encajar en la descripción de una presa pura, perfecta para su primera cacería. Después de cerrar la cafetería, Edward decide seguir al chico, intentando usar su habilidad de hipnosis para controlarlo. Sin embargo, el rubio no parece afectado en absoluto. A pesar de esto, cuando Edward le pide que lo siga, el chico obedece. Ya en su departamento, Edward trata de asegurarse de que el rubio no tenga ningún objeto religioso como una cruz o una Biblia. Cuando el rubio se quitará la ropa, Edward entra en pánico al ver una cruz tatuada en su hombro. Pero antes de que pueda procesarlo, ocurre algo inesperado. Ambos terminan en una relación íntima consensuada. Después de unos días, Edward despierta en su casa y su hermano mayor, Edmund, está preocupado por él. Al parecer, Edward regresó con olor a humano en todo su cuerpo y estuvo dormido por mucho tiempo. Aunque Edward no recuerda haber bebido sangre, su abuelo le explicó que, al consumir sangre humana, su cuerpo se fortalece, y eso puede haber pasado sin que él se diera cuenta. Edmund le advierte a Edward que debe tener cuidado, ya que su poder aún no está completamente desarrollado. Edward se siente mal por preocupar a su hermano, recordando que los vampiros jóvenes son cuidados por sus familias, hasta que alcanzan una edad de 140 años, lo cual es crucial para su crecimiento. Edmund, confundido y reacio, no quería que Edward se metiera en problemas con un humano. Edward, sintiéndose culpable por preocupar a su hermano nuevamente, decidió mentirle un poco y le aconsejó que no hiciera locuras, ya que todavía no tenía sus poderes completos. Edmund, quien era un hombre muy ocupado, tenía que volver a su trabajo a pesar de que Edward le pidió que se quedara un poco más. La tradición vampírica dictaba que los vampiros jóvenes eran entregados a sus familias al cumplir 140 años, marcando el fin de su periodo de crecimiento humano. Ambos, Edward y Edmund, habían recibido su educación en el castillo de su tía Katy, una anciana de 666 años. La tía Katy había muerto hace mucho tiempo, y durante su descanso eterno, Edward la había protegido, esperando a su lado durante 150 años. Ya habían pasado 140 años desde su muerte, y Edward aún no tenía noticias de su tía. Ahora, tras más de 50 años con los humanos, Edward había intentado adaptarse, aunque sus habilidades seguían siendo las de un niño. Le preocupaba que si no mejoraba, podría no ser considerado un verdadero vampiro. Después de sentirse un poco mejor, regresó a su trabajo, donde se encontró nervioso y ansioso al ver a Joshua, un chico rubio que le hacía cuestionar sus inseguridades.
Joshua llegó y, al no prestarle atención, se sentó en una mesa. Edward se sintió aliviado, pensando que había olvidado lo sucedido. Pero al tomar su orden, Joshua le lanzó un piropo muy vulgar que lo dejó nervioso. A pesar de que intentó servirle café caliente, Joshua no estaba satisfecho con su servicio, mencionando que si Edward estaba interesado en él, debería conocer sus gustos. A pesar de que Edward se sintió herido en su orgullo, se esforzó por ser cortante. Sin embargo, la tierna expresión de Joshua lo hizo abrirse un poco. Joshua compartió su historia. Había llegado de Nueva York después de que su pueblo enfrentara cortes de agua y electricidad, y ahora estaba emocionado por tener un amiguito con derechos. Edward, sorprendido, le gritó que no eran amigos con beneficios, considerándolo un error, aunque en su interior no pudo evitar sentir algo por Joshua. Mientras Edward intentaba ignorar sus sentimientos, accidentalmente casi le cae una caja en la cabeza. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había activado su poder de levitación, algo que nunca había logrado antes. Se sintió emocionado, pensando que quizás la sangre de Joshua había mejorado sus habilidades. Reflexionando sobre lo que podría hacer, pensó en la posibilidad de tomar más sangre humana para aumentar su fuerza. Luego de un tiempo, decidió proponerle a Joshua ser amigos con beneficios y le reveló que era un vampiro. La respuesta de Joshua fue de escepticismo. Para probarlo, le pidió que hiciera algo relacionado con su naturaleza vampírica. Edward, inseguro, no logró realizar el truco más básico y optó por hacer flotar un vaso. Aunque Joshua seguía dudando, no hubo tiempo para más, ya que Edward se desmayó. Joshua, preocupado, lo llevó a casa y al llegar se encontró con Edmund, quien reconoció que olía igual que el chico que había cubierto el olor de Edward. Sin tiempo para pensar, Joshua explicó lo que sucedió, y cuando Edmund se dio cuenta de que Edward le había revelado su identidad a Joshua, se molestó. Le pidió a Joshua que le diera un poco de su sangre, pero este se mostró reacio, ya que todavía no creía en la existencia de vampiros. De repente llegó el abuelo de Edward, Dexter, un anciano que se presentó amablemente ante Joshua. Al verlo, Joshua se sonrojó, ya que era un gran admirador de Dexter, quien tenía un canal en YouTube. Mientras nuestro amigo Joshua relataba cómo conoció a ese señor en un parque de patinetas, también recordó un momento en que quedó atrapado en una isla y tuvo que construir un bote. Desde lejos, Edmund lo observaba con cierta envidia, y en ese instante, el abuelo de Edward confirmaba que efectivamente formaban parte de una familia de vampiros. Joshua ya no tenía dudas sobre la naturaleza del anciano, ya que desde su primer encuentro había sospechado que no era un humano cualquiera. Con todo aclarado, el abuelo de Edward le obsequió a Joshua un libro, ya que cada vampiro tiene alrededor de 4 libros que narran su biografía. Edward, a pesar de ser un vampiro imperfecto por diversas razones, una de ellas la falta de sangre desde su infancia, se encontró en un dilema. Joshua, que inicialmente creía que todos estaban un poco locos, le confesó abiertamente su interés por Edward, sin importar que fuera un vampiro. Más tarde, Edward despertó y vio a Joshua a su lado, quien le explicó lo que había pasado. Joshua estaba decidido a compartir su sangre, pero con algunas condiciones. Una de ellas era que tendrían que tener encuentros íntimos cada vez que lo deseara. Y así comenzó una intensa conexión entre ellos, donde Edward, al probar la sangre de Joshua, la encontró exquisita y aceptó el trato. Durante una de esas noches apasionadas, mientras leían libros sobre vampiros, Joshua comentó que los hombres tenían componentes que atraían a los vampiros. Tras algunas travesuras en la ducha, el día estuvo lleno de momentos íntimos. Edward, agotado después de tantas experiencias, no podía evitar pensar en lo atractivo que era Joshua. En un momento, Joshua compartió un dato curioso. Los vampiros pueden quedar embarazados de humanos, lo que provocó que Edward se emocionara, pero rápidamente recordó que provenían de mundos distintos y que sus sentimientos podrían no ser duraderos. Días después, Joshua no pudo visitar a Edward porque estaba ocupado con los exámenes universitarios. Esto provocó inseguridades en Edward, quien escuchó a Edmund decir que los humanos tienden a aburrirse rápidamente de las relaciones. Durante este tiempo conocimos a Mark, el manager que parecía tener una conexión especial con Edmund.
Edward, sintiéndose mal, notó que su cuerpo parecía rechazar la sangre de Joshua. Al día siguiente, tras investigar lo que le sucedía sin llegar a conclusiones claras, se encontró con Joshua, quien le reclamó por no haber respondido sus mensajes. Joshua deseaba tener una cita y llevó a Edward a comprar ropa, eligiendo prendas que no tuvieran botones para facilitar desvestirlo. Mientras Joshua hacía comentarios sobre lo que le compraba, Edward insistió en que usaría cada prenda. En el auto de Joshua, Edward se sintió especial, ya que era la primera persona que subía a él. Joshua compartió que necesitaba comprobar si se estaba enamorando. Edward, confundido, no sabía cómo responder. Joshua le aconsejó que no lo tomara tan en serio y que, si se sentía incómodo, podía salir del auto. Sin embargo, Edward, en lugar de irse, se acercó y lo besó, un beso intenso y lleno de pasión que terminó en el delicioso. Al salir a tomar aire, Edward se desmayó y se encontró en una especie de limbo, sintiendo que no había nadie que viniera a ayudarlo. De repente, recordó a Joshua y todo lo que habían compartido, lo que lo ayudó a despertar. Gracias a los recuerdos que tenía con Joshua, pudo despertar. Al abrir los ojos, encontró a su abuelo y a su tía Catalina, quienes estaban felices de que estuviera bien. Edward preguntó por Joshua, y le informaron que él había estado a su lado todo el tiempo. Durante los 6 meses que Edward estuvo dormido, Joshua se preocupó mucho por él, y eso lo llevó a entender que estaba enamorado. Mientras tanto, Catalina reveló que Edward había pasado por un proceso de crecimiento tardío, lo que significaba que necesitaba dormir durante semanas. Este cambio repentino en su suministro de sangre había alterado su ciclo. Catalina le aconsejó que hablara sobre sus problemas en lugar de guardárselos. Cuando finalmente se quedaron a solas, Joshua le confesó que lo había extrañado y que quería tocarlo. Edward había declarado sus sentimientos antes de desmayarse, lo que llevó a Joshua a preguntar si lo que dijo era cierto. Edward asintió, y Joshua compartió cómo se sentía culpable por lo que pasó durante su ausencia. Al contemplar a Joshua reposando en esa cama, Edward sintió por primera vez una profunda preocupación por alguien. Era como si su corazón estuviera a punto de estallar. Intentó distraerse y evadirse de la situación, y con el tiempo, comenzó a pasar todas las noches a su lado. Fue así como comprendió que sus sentimientos por Edward eran sin duda amor, un amor homosexual. De repente, le solicitó que lo transformara en vampiro. Mientras Edward yacía dormido, Joshua se dedicó a investigar sobre el tema. Recordaba que Edward había sido humano antes de convertirse en vampiro. Se decía que tal conversión era posible si un humano consumía la sangre de un vampiro, y encontró un libro que servía como guía para sobrevivir como medio vampiro. Edward le advirtió que, al convertirse, tendría que renunciar a su existencia como humano. Joshua tomó su decisión. Aunque al convertirse en medio vampiro podría continuar bebiendo sangre, sabía que, como humano, eventualmente se iría con San Pedro. Para evitarlo, era necesario realizar la transformación, y deseaba formar una familia junto a Edward. Así, nuestro vampirito aceptó, y comenzó el proceso de su conversión. Primero, se reunió con otros vampiros, y tuvo una entrevista con la sociedad vampírica, donde aprendió también sobre sus habilidades. Desde ese momento, tuvo que eliminar toda información sobre él en Internet. Su envejecimiento se ralentizó en comparación con el de los humanos y comenzó a distanciarse gradualmente de su familia. Un día, al regresar, le devolvió el automóvil a su madre y le comentó que había contraído matrimonio con una persona adinerada, aunque no ofreció más detalles. Pasaron 3 meses, y Joshua aprobó su examen como medio vampiro. A partir de entonces, solo podría alimentarse de la sangre de Edward y de la suya propia. Aunque Joshua debía trabajar un poco más, anhelaba pasar la noche a su lado. Sin embargo, no solo deseaba dormir, también anhelaba esos momentos de pasión homosexual vampírica. Y, por supuesto, nuestro rubio cumplió con esos deseos. Tras disfrutar de esos momentos, empezaron a hablar sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro. Y a ambos les pareció una idea atractiva. Así pasaron los años y, finalmente, conocimos a su hijo, Theo.
Joshua se preocupó al notar que su hijo no tenía úvula, pero Edward le explicó que los vampiros no la poseen. A partir de ese instante comenzaron a compartir momentos bellos y felices como familia. Se explicó que Joshua ya era un medio vampiro y que sus colmillos habían crecido rápidamente. Su hijo ya había cumplido 1 año. Al principio, Edward pensaba que Theo sería débil como él, pero se dio cuenta de que era tan fuerte como Joshua. Hablando de su pareja, Joshua se graduó y comenzó a trabajar en una empresa dedicada a ofrecer servicios médicos para vampiros, revolucionando el mercado. Edward estaba feliz por él, pero se sentía mal al notar que cada vez se veían menos y que, cuando se encontraban, Joshua se quedaba dormido rápidamente. Hubo un momento en que Joshua quería dedicar tiempo tanto a Edward como a Theo. Edward estaba emocionado, pero se dio cuenta de que no estaban teniendo esos momentos íntimos que solían disfrutar. Cada vez que intentaban hacerlo, algo los interrumpía. Sin embargo, llegó una noche en que se encontraron a solas y finalmente pudieron satisfacer sus deseos. Así concluye este manga, recordándonos que lo más importante es el amor, ese amor homosexual vampírico y la familia que han construido juntos. Gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse y comentar. También te recomiendo estos otros videos que te pueden interesar.